Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 3. Introducción. La obra de Bobbio. Bobbio nació en Turín el 18 de octubre de 1909, de una familia de la burguesía ilustrada. Su padre era cirujano. Realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, comenzando la carrera de Derecho en 1927 en la Facultad de Turín, aunque más tarde se matriculará igualmente en la de Filosofía, con la intención que él cuenta cuando se refiere a aquellos años de dedicarse a la enseñanza de la historia. Se licencia en Derecho en 1931 con una tesina dirigida por el profesor de Filosofía del Derecho, que será su maestro, Jole Solari, que tenía como título Filosofía dogmática del diritto, inspirada en el pensamiento de Gentile. Este le influyó solo en aquellos tempranos tiempos, junto con Benedetto Croce, ambos filósofos del idealismo, pero pronto perdió su atractivo para Bobbio por su progresiva adhesión y justificación del fascismo, mientras que el de Croce aumentó y se fortaleció entre los jóvenes intelectuales italianos y también en Bobbio. Más tarde explicará su evolución frente a Gentile vinculada, quizás, a esa inicial influencia de la doctrina del Estado ético en sus primeros años. No puedo verle más que como retórico o como corruptor. Mis colegas filósofos, que hablan de él todavía con reverencia, me parecen personas que han vivido en otro mundo, con otros afectos, otras experiencias, otras memorias, en un mundo con el que creo no tener nada en común. 2 años más tarde, en 1933, presentará su tesina de licenciatura en filosofía sobre el tema La filosofía de Edmundo Husserl, dirigida por Annibale Pastore. Así, primero la filosofía idealista y la fenomenología, y casi inmediatamente el existencialismo, serán las 3 grandes influencias que recibe Bobbio en los inicios de su carrera académica, que empezará en 1934 en la Universidad de Camerino. En 1948 obtendrá la cátedra de Filosofía de Derecho en Turín. Tras la crítica a los sistemas filosóficos señalados y la búsqueda en el marxismo y en el cristianismo, 2 de las grandes fuentes intelectuales de la República Italiana en su momento, Tras la crítica a los sistemas filosóficos señalados y la búsqueda en el marxismo y en el cristianismo, 2 de las grandes fuentes intelectuales de la República Italiana en su momento constituyente, a partir de los años 1947 y 1948, se asentará más establemente en la filosofía racionalista o iluminista, expresada en el movimiento neoiluminista, que agrupaba a autores heterogéneos por sus orígenes y por su formación, que tenían en común una oposición al dogmatismo, a la metafísica y al anticientificismo, lo que llevó a Bobbio a estudiar los temas de teoría del derecho o de teoría política y poco a poco a acercarse al neopositivismo y a la filosofía analítica y ajustar su idea de la filosofía como metodología y no como gran construcción global de la sociedad del hombre y de la historia. A partir de 1968, cerrará esa etapa que dura 20 años y sobre todo lo hará en 1970 en la introducción a la recopilación de sus trabajos sobre Carlo Cataneo, una filosofía militante, y acentuará sus planteamientos analíticos sin dejar de impulsar una filosofía liberal socialista que influirá decisivamente sobre todo en su filosofía política. Como catedrático de Filosofía del Derecho en Turín y después de Filosofía Política a partir de 1972 en la Facultad de Ciencias Políticas hasta 1979, en que se jubila, ha escrito muchos libros y muchos trabajos en revistas científicas y ha publicado cientos de artículos en la prensa, especialmente en La Estampa de Turín. Explicará su paso a la cátedra de Filosofía Política como una invitación de su gran amigo Passerin d'Entreves, que fue su primer titular
y decano de la entonces recién creada Facultad de Ciencias Políticas, que le propuso cuando se jubiló en ese año de 1972. Desde 1968, Bobbio había sufrido mucho lo que él llama el terremoto de 68 y que le había afectado personalmente porque los estudiantes en continua ebullición revolucionaria no se interesaban ya por los estudios de teoría del derecho. Y añade, dense cuenta, aunque como aficionado, desde 1954 había comenzado a ocuparme de un curso de lógica deóntica para unos estudiantes que invocaban la imaginación al poder. En su obra se ha ocupado de filosofía jurídica, en su triple dimensión de teoría del derecho, teoría de la ciencia jurídica y teoría de la justicia, aunque él duda que en su obra exista una teoría de la justicia comparable con su teoría del derecho. Sus escritos sobre derechos humanos y sus análisis sobre libertad e igualdad que estamos introduciendo desmienten esa impresión suya. En esta idea considera también el profesor Ruiz Miguel, para quien en Bobbio se dan, aunque no de manera sistemática, los dos temas fundamentales de teoría de la justicia, el metodológico y el ideológico, donde se plantea el estatuto epistemológico de los valores, desde una posición doctrinal de socialismo liberal, o si se quiere, donde defiende al tiempo el sistema parlamentario representativo y la democracia social. De todas formas, su teoría del derecho, especialmente su estudio de la norma y del ordenamiento, tiene una gran consistencia en la línea, como Hart, de perfilar y matizar la ingente obra kelseniana de la que se nutre y de la que se aparta, como hombre de pensamiento libre que huye del escolasticismo. Me parece necesario señalar el perfil positivista moderado, o como él mismo dice, que rechaza el positivismo ideológico que reduce la justicia a validez al modo hobbesiano. Y en ese sentido es excelente exponente su curso sobre el positivismo jurídico, ya señalado, que constituye una tesis de sus dos cursos anteriores sobre la norma y sobre el ordenamiento. En esta obra aparece también clara su idea sobre el puesto del análisis histórico en la teoría del derecho y en general en la filosofía jurídica. No es partidario de una historia general, sino de estudios históricos de cada uno de los grandes temas. Así, las más de 100 páginas dedicadas a la historia de la aparición del positivismo, al tiempo que desmienten las aproximaciones abstractas y los análisis que marginan a la historia, descartan también otros estudios históricos de las ideas jurídicas de carácter general. Creo que se debe llamar también la atención sobre la existencia en la obra bobbiana de una conexión entre la teoría del derecho y la teoría de la justicia, no tanto en esos estudios iniciales de carácter estructural como en sus estudios funcionales incorporados a la obra, da la struttura alla funzione, nuovi studi di teoria del diritto, y algunos de ellos incorporados a la contribución a la teoría del derecho en castellano. Allí, en efecto, las exigencias de la igualdad, la satisfacción de las necesidades básicas, encuentran su reflejo en la teoría del derecho a través de la aparición de una nueva función que Bobbio añade a las tradicionales funciones garantizadora y represora de la cultura jurídica liberal. La función promocional para convertir en eficaces y reales en la sociedad esas exigencias alumbradas desde la teoría de la justicia. También se ha ocupado de filosofía política en sus estudios sobre la guerra y la paz, sobre clásicos políticos, desde Hobbes a Marx o Gramsci, sobre el socialismo liberal, sobre la democracia, sobre el principio de las mayorías y también a través de numerosas voces en el Diccionario di Politica, como desobediencia civil, despotismo, fanatismo, oligarquía, marxismo, pluralismo, política, ciencia política, etc. Otras voces escritas para la biblioteca Einaudi, como Democracia, Dictadura, volumen 4, Turín, 1978, Público Privato, volumen 11, Turín, 1980, Società Civile e Stato, volumen 13, Turín, 1981, las ha recogido en un volumen importante, Stato, Governo, Società, per una teoria generale della politica.
se ha permitido incluso reflexiones sobre temas alejados de sus intereses y ámbitos habituales de investigación, como en el prólogo a la obra de uno de sus discípulos, Nello Morra, Cattolici e lo Santo. Su recopilación de trabajos de ciencia política, Saggi sulla ciencia politica in Italia, incorpora estudios sobre la sociología, la crítica de las ideologías y la teoría de la argumentación en Pareto, comparaciones entre Pareto y Marx, Mosca y la ciencia política y Mosca y la teoría de la clase política, entre otros.